Buenos días, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Es para mí de sumo gozo poder estar en esta mañana con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy hermosa de parte de Dios, la cual he titulado El Padre que Perdona, basado en el Salmos capítulo 32, pero vamos a estar estudiando solo los versículos del 1 al 7. Así que mire que todos estos días el Señor nos ha venido exhortando que no ocultemos nuestros pecados porque todo sale a la luz y Él se hastía de la hipocresía y de la doble vida que a veces llevamos. Y Él quiere un verdadero arrepentimiento de parte de nosotros. Ahora, recuerden que ayer en el Pan Diario estuvimos hablando sobre el Salmo 51, donde David presenta su arrepentimiento y su perdón a Dios por haber adulterado con Betsabé y por haber asesinado a su esposo. Y David sabía que había dañado a mucha gente con este pecado. Sin embargo, debido a que él se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Y ningún pecado es demasiado grande para que no reciban perdón de Dios. Te hago una pregunta. ¿Sientes que nunca podrás acercarte a Dios porque has hecho algo terrible? Dios puede perdonarnos de cualquier pecado y Él lo hará. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borrará las consecuencias naturales de nuestro pecado. Y eso quiero aclararlo antes de empezar. Aunque recibamos el perdón de Dios, vamos a tener y a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Y un ejemplo claro es que la vida y la familia de David nunca fueron las mismas como consecuencia del pecado que hizo. Ahora, en esta mañana el Señor quiere seguir exhortándonos a que nos arrepintemos y a que confesemos nuestros pecados, ya que Él es un Padre que estará dispuesto a perdonarnos. Así que vamos a leer Salmos capítulo 32, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Este Salmo 32 es un salmo es una oración que fue por parte de David al Señor, en donde experimentó el perdón de su Padre. Y este salmo tiene mucha relación muy estrecha con el que estudiamos ayer, el Salmo 51. Vimos que en el Salmo 51 David confesó su pecado ante Dios y se arrepintió y pidió perdón al Señor. Y en este Salmo que vamos a estudiar en esta mañana es el registro o testimonio de su confesión y del perdón recibido y de la bendición completa de su restauración. El perdón recibido por parte del Padre. Y miren ¿cómo voy a empezar en esta mañana? No vamos a empezar con los versículos 1 y 2, sino que quiero empezar con los versículos 3 al 4. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor quiere insistir en lo que debemos hacer para recibir el perdón de Él. Y miren lo que dice el versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mientras callé mi pecado, mientras oculté mis pecados, mi cuerpo se consumió como gemir durante todo el día. Es decir, mientras David guardó silencio y ocultó su pecado, su cuerpo se estaba desgastando de tanto llorar y sus fuerzas se estaban agotando.
Mientras David se negaba en confesar su pecado, su vida completa se estaba debilitando. Y me imagino a David diciendo esto: aquí nadie sabe lo que yo he hecho, nadie sabe sobre mi pecado, así que lo he ocultado bien y así va a quedar para siempre. Pero su conciencia sí lo sabía y lo hacía sufrir hasta tal punto que lo estaba enfermando. Esto era lo que prácticamente estaba diciendo David. Ahora, en el versículo 5, David muestra la razón del por qué estaba pasando esto, por qué se sentía así, de que se estaba consumiendo su cuerpo. Porque mire lo que dice el versículo 4: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Lo que quería decir era que la mano de Dios pesaba tanto en su vida que su vitalidad, sus fuerzas se estaban desvaneciendo como el calor del verano, que sus fuerzas se iban debilitando día y noche porque la disciplina de Dios pesaba sobre él y esto se estaba reflejando la angustia de su alma. A manera de aplicación, esto, mis hermanos, es una descripción viva del pecado cuando uno lo siente pero no lo confiesa. Estos dos versículos 3 y 4, muestran la lucha interna que sufre cualquier hombre que ha pecado, sea creyente o no. Pero aquí es claro que el salmista había conocido la comunión con Dios, que tenía una relación con Dios y esta había sido quebrantada, había sido destruida, su comunión había sido rota por el pecado. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver los versículos del 5 al 7, el corazón de este salmo, la confesión que David hizo ante el Señor. Mire lo que dice el versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La confesión en este salmo sigue a la luz del día, sigue a la luz de hoy de nuestros devocionales, porque es lo que el Señor nos está insistiendo a que confesemos nuestros pecados y que no lo ocultemos más. Es muy importante no quedarse callado, es importante decir la verdad y declarar el pecado ante Dios. Ahora, mire el versículo 5, como dice David: mientras callé, mire lo que dice el versículo 5, te manifesté mi pecado. En otras versiones dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad y me dije, confesaré mis transgresiones y me decidí reconocer mi pecado ante Dios. Esto es lo que quiso decir David en el versículo 5. Y el resultado de confesar su pecado es que obtuvo el perdón de Dios, porque mire lo que dice en la parte B del versículo 5, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El resultado de confesar el pecado fue el perdón de Dios. Dios perdonó la culpa de su pecado y toda culpa desapareció y Dios lo perdonó. Esto es una enseñanza máxima para nosotros como iglesia. Si usted y yo, nuestra comunión con Él ha sido estropeada debido a nuestra maldad, a nuestro pecado, aquellos pecados que no han sido confesados, David aquí está presentando las instrucciones para restaurar esa comunión rota, esa relación con Dios. Y el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, nos da más peso sobre confesar nuestro pecado. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Miren cómo la misma palabra de Dios se complementa y nos insta a que confesemos nuestros pecados, porque Dios es un Padre que perdona si nos arrepentimos de corazón. Y así que la fórmula es sencilla: confesar más humillarnos más reconocer el pecado es igual
al que el Padre nos ha perdonado. Así que la restauración es inmediata. Y mire lo que dicen los versículos del 6 al 7. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás con cánticos, de liberación me rodearás. En el versículo 6 y 7, el salmista quiere compartir su gozo con otros, que ellos oren también y sean restaurados. En el tiempo en que pueda ser hallado, resalta David en este versículo. Él subraya aquí la importancia de responder cuando el Espíritu de Dios pueda endurecerse hasta el punto cuando ya Él no nos va a escuchar. Así que el ser humano, el hombre, siempre necesita la protección de Dios para que no se pierda en esas caudalosas aguas de maldad y destrucción que pueden llevarnos el pecado. Ahora, en último lugar, ahora sí vamos a empezar el versículo como la oración como empezó David, versículos 1 y 2. Mire cómo dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Antes de profundizar un poco aquí, quiero resaltar 3 palabras importantes aquí que menciona el texto: perdonado, cubierto, y no culpa de iniquidad. Vemos estas 3 palabras importantes aquí. El hombre no debe intentar cubrir su pecado ni ocultarlo, pero Dios sí puede cubrirnos con la sangre de su sacrificio expiatorio que hizo Jesús en la cruz por medio de Cristo, porque por medio de Él obtenemos esto. Dios nos encuentra sin culpa por medio de Cristo. Ahora, otra frase que quiero resaltar aquí: en cuyo espíritu no hay engaño. Este está en el versículo 2. Aquí esta frase tiene doble aplicación. Primero, se debe saber que a Dios no se le puede engañar, mis hermanos. Usted puede ocultar todo el tiempo que quiera y si es posible pueden pasar años haciendo el pecado y ocultándolo, pero a Dios no se le puede engañar. Así que uno tiene que ser sincero ante Dios, confesarlo, y que el arrepentimiento no debe ser a medias sino completo. Ahora, la segunda aplicación en cuanto a esta frase: el secreto de la transparencia en la vida es saber que está perdonado y que Dios no atribuye iniquidad. Es por esto que este texto, el versículo 2, se dice que en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora sí podemos entender a fondo por qué David empieza esta oración diciendo: bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado es aquel cuyo pecado ha sido cubierto. En pocas palabras, David está diciendo: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona su pecado y su pecado es cubierto, es borrado, es olvidado. David experimentó la dicha del perdón del Padre, porque él lo había confesado, se había arrepentido y Dios lo había perdonado y había experimentado una restauración completa en su vida. Había encontrado un refugio en Dios y había obtenido libertad. Y aquí quiero que ustedes se queden con esto. Tenemos la felicidad de un hombre cuyo pecado ha sido perdonado, porque Cristo murió por nuestros pecados y en su muerte como sustituto de su pecado y de mi pecado sufrió la cruz. Él compensó la justicia de Dios. Ahora, David es enfático en describir la dicha de ese perdón. Versículo 2. Mire lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad,
y en cuyo espíritu no hay engaño. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: sí, qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Nuestro Padre no culpa de pecado a aquel pecador que ha confiado en Cristo. Y quiero que nuevamente recuerden esto. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 21 dice: a quien no cometió pecado alguno, por nosotros, por nuestros pecados, Dios lo trató como pecador, para que por medio de él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo fue maltratado y humillado en una cruz por culpa de nuestros pecados, un hombre totalmente libre de pecado. Ahora, a manera de conclusión, tenemos a nuestro lado un Padre que perdona, un Padre que nos ama, un Padre justo, y Él está esperando por nosotros. Así que no ocultes más tu pecado, ve y confiésale su pecado al Señor y arrepiéntate, que el Padre te perdonará. Así que libérate y recuerda lo que Cristo Jesús que hizo en la cruz por ti y por mí. Así que no ocultes más tu pecado y confiésalo. Sé libre, porque Dios te perdonará, porque tenemos a nuestro lado un Padre que perdona. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra con agrado, porque ella es más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, y que esta palabra dé frutos en su vida, Señor, y que recuerden que tú eres un Padre que perdona. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un feliz